Buenos días. Primero, agradecer a Roberto Arcilla, a todo el colegio, el presidente, la invitación y sobre todo siempre siempre el cariño que tenéis con todos los extranjeros que nos somos ahora y como la recibida y todo esto. Em, Hoy lo que iba a enfocar, era muy difícil para nosotros entender cómo enfocar esta conferencia y cómo elegir proyectos. Lo que hemos entendido al final era como hemos seleccionado solo proyectos en los que la ciudad vamos a trabajar de una forma global, en distintas capas y de una forma que podamos, lo que llamamos nosotros de alguna forma acupuntura urbana, que es un término que viene de Lerner en Brasil, que pasa por Barcelona y es un tema muy asumido en los años 80 y los 90 especialmente, pero que nosotros unos años atrás lo retomamos cuando el estudio era más joven y empezamos a hacer muchos proyectos. Al principio eran unos proyectos muchas veces efímeros o de espacio público o intervenciones en el espacio público, pero siempre estaba esa idea de no trabajar en un solo proyecto, sino trabajar en varios puntos del espacio urbano o varios puntos de la ciudad, crear estrategias, ligar los puntos, tener objetivos y desarrollar poco a poco esas networks o esas redes que van creciendo. Esa experiencia, publicamos un libro que se llama Public Space Acupuncture, Acupuntura de Espacio Público, se publicó con Actar. Este libro lo hicimos con un sociólogo urbano, porque en Holanda lo que trabajaban mucho son con sociólogos urbanos que primero hacen un estudio social de la ciudad, económico y social, de los problemas de los barrios, de los problemas a muchos niveles, y toda esa información ayuda a los urbanistas y a los arquitectos a diseñar y a crear funciones y movilidad y soluciones urbanas. Este libro también tiene la introducción de Oriol Bohigas, que Oriol Bohigas era un referente en los años 90, 80 de esto, lo que se llamó urbanismo, acupuntura urbana. Sin embargo, este libro era solamente enfocado en el espacio público. Lo que hicimos en el libro, nuestra oficina hace mucha investigación, hicimos investigación en muchas ciudades europeas, pero no entendiendo proyectos de espacio público que fuesen estéticamente bellos o funcionalmente interesantes. Más que nada era desde el punto social qué influencia creaban estas intervenciones en la ciudad, desde el punto de vista de la gestión, cómo lo gestionan los ayuntamientos, cómo habían los ayuntamientos creado estos proyectos, o sea, todo el mecanismo que hacía posible que la ciudad se transformase. El factor estético no era importante para nosotros en estos proyectos, eran más los resultados. Para ello nos desplazamos a muchísimas ciudades en Europa, hablamos con alcaldes, con urbanistas, con vecinos, con todo el mundo. Entonces, entender cómo se habían generado esos proyectos. Y todo ese conocimiento lo íbamos amasando, digamos, en un libro, que es parte de nuestra investigación como oficina para seguir creciendo. Eh, por ejemplo, para que entendáis un poco esta filosofía de acupuntura urbana, muchas ciudades crean desde festivales efímeros, creando, por ejemplo, este es en Lausanne, donde crean festivales efímeros solo para el verano, donde ellos señalan una estrategia para la ciudad, con puntos en la ciudad donde va a haber intervenciones de paisaje. Este, por ejemplo, era de paisajismo, donde participamos en Bélgica, creando esta pequeña plaza con un mirador sobre la ciudad, donde había referencias al lago, la ciudad, hasta otros proyectos como este que lo hemos diseñado ya nosotros, lo diseñamos más tarde en Rotterdam, basado un poco, lo que se ve en oscuro es la huella de Rotterdam, que después del bombardeo del año 45 por los nazis, digamos, fue quemada toda esa parte de la ciudad. Entonces hicimos una intervención en esa parte, porque existe una diferencia de estructura entre la parte que no fue quemada, que era una estructura de ciudad antigua, digamos, como más, una ciudad más clásica, con la parte moderna, que en los años 60 Van der Broek y Bakema hicieron un plan modernista donde había muchísimo espacio libre, muchísimo espacio, siguiendo la ideal del movimiento moderno, Le Corbusier, había muchísimo espacio público y había una zonificación, en aquel momento se hizo, de oficinas, vivienda. Entonces lo que creamos es con intervenciones en el espacio público, cómo era posible cambiar las rutinas y cómo se podían crear en ciertas zonas lugares de encuentro o lugares de relax. Bueno, de esta forma creamos varias intervenciones. Una de ellas es esta, al lado del puente Erasmus, en Rotterdam, donde, bueno, son intervenciones muy pequeñas. Empezamos con intervenciones muy pequeñas. Ya lo veis, son unos 6 metros cuadrados. Eh,
totalmente prefabricadas que montábamos in situ, pero lo interesante era hacer un poco el seguimiento de qué pasaba en ese espacio. Por ejemplo, este espacio, que era muy pequeño, congregaba en muchos casos muchísimas personas que venían a él, o sea, los atraía. Y como ves aquí, empezó a ser un lugar popular para hacer fotos de grupo, celebraciones de boda. Había mucha actividad en este espacio. Lo que hacíamos era cuantificar cuánta gente usaba este espacio en relación con un parque que era mucho más grande que estaba al lado y que no tenía casi visitantes. De esa forma damos datos al ayuntamiento como eran simplemente experimentos, cómo había que diseñar un espacio, por qué lo hacía más atractivo, por qué la gente empatizaba con un lugar y no con el otro, simplemente porque este espacio era, por ejemplo, era una L, entonces resguardamos del viento que viene del río, en el otro lado abríamos las vistas hacia otro lado. O sea, una serie de parámetros que son muy sencillos, pero hay que estudiarlos y conceptualizarlos. Aquí ahora voy a enseñar solamente, esto fue un poco el principio de estas experiencias de, digamos, de acupuntura de espacio público. Aquí voy a explicar simplemente 3 ciudades, cuando esto ya empieza a saltar a mayor escala. Esta es una ciudad, Shkodra, es una ciudad en Albania. Estamos trabajando en muchos proyectos allí ahora. Esta ciudad, bueno, pues es una ciudad típica que ha sufrido una crisis económica en un momento dado y se encuentra con muchísimos edificios renacentistas, como veis, o clásicos en estado de abandono. A la vez es una ciudad que tiene problemas sociales, tiene problemas económicos, tiene un potencial tremendo de turismo, pero no lo aprovecha. Entonces, en un momento dado, fuimos llamados para hacer una estrategia global a la ciudad y entender soluciones analizando todos los aspectos de la ciudad. Lo que hicimos es un análisis bueno, de una serie de edificios que eran potencialmente usables, pero también lo que hicimos es un análisis de una serie de, digamos, funciones, actividades o necesidades que podrían dar uso a los edificios. De esa forma también lo que hicimos es entender cuáles eran las circulaciones entre todos estos edificios y cómo se podrían crear redes de circulación entre ellos y con las actuaciones que deberían estar en cada una de ellas. A lo mejor en algunas serán peatonalizar calles, en otras será crear carriles de bicicleta o lo que sea. Pero la idea es tener un planeamiento global de la ciudad en la que no tienes por qué planear toda la ciudad, solo tienes que planear puntos, conexiones entre puntos y crear soluciones que sean factibles. Porque nuestro problema, sobre todo en estos casos, es que trabajamos muchas veces con presupuestos muy pequeños en algunas ciudades y tienen que ser soluciones que todo el mundo esté de acuerdo y la quiera construir. Bueno, de esta forma creamos una red y propusimos bastantes edificios. Es una red que puede seguir creciendo. Lo que hicimos es empezar con un primer edificio que se convirtió en un museo. Este edificio era un edificio abandonado. Y lo que aquí se propuso era crear una especie de museo, centro cultural, que era el Museo de la Fotografía. La fotografía era un tema muy interesante. Lo que hacemos también es estudiar todos los contenidos de la ciudad, es decir, estudiamos todos los pintores, fotógrafos, temas sociales, environmentales, todas las capas de la ciudad las estudiamos de antemano para poder dar actividades a estos y dar usos a todos estos edificios o estos espacios públicos. En este caso, lo que fue muy interesante para nosotros era, este fotógrafo es una dinastía de fotógrafos que, bueno, son 3 dinastías que en los Balcanes fotografiaban toda la zona y entonces se hicieron un récord, digamos, desde el Imperio Otomano, la aparición del Imperio Otomano en Albania, hasta la independencia. Y luego hasta que el régimen comunista cortó de raíz todos los estudios libres de fotografía, entonces tuvieron que cerrar. Pero era muy interesante desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista etnográfico y también desde el punto de vista cómo unos fotógrafos habían reflejado la identidad de toda una ciudad que los habitantes no conocían esa identidad. Nos pareció que era muy valioso en sí como empezar con el primer proyecto explicando quiénes son, que la gente se identifique con el proyecto y a partir de ahí empezar a crear otros proyectos. Lo que hicimos es, estos trabajos son bastante difíciles porque desde cero tienes que crear un museo y una institución y no queremos crear solo una institución, queremos crear una institución que funcione, que esté viva, que crezca y eso es muy difícil porque en Albania, en esta ciudad, no hay casi museos y no hay cultura de museos, o sea, tienes que ir a un sitio, entonces tienes que crear un equipo de expertos. En este caso, esto es la gente local
que Goethe en un momento se entusiasma con estas ideas y empiezan a buscar fondos, empiezan a buscar colaboradores y todo esto. Por otro lado, lo que tenemos es una serie de... Aquí se ve, por ejemplo, la mano de obra local y la tecnología local, que hay que tener muy en cuenta porque trabajamos en muy distintos países. Entonces, no puedes ir con tu idea preconcebida a China o a Albania o a Suiza. Cada país tiene un mundo totalmente distinto. Entonces, tienes que trabajar de una forma muy flexible para conseguir la máxima calidad, el máximo, digamos, sacar el máximo provecho a tus ideas, pero entendiendo que este señor tiene que entender todo y tiene que ser capaz de hacerlo. Entonces, lo que es bonito también es esa colaboración, que ellos entienden que tú estás llegando desde Holanda a dar unas ideas, que ellos no tienen la tecnología, y cómo es posible llegar a hacer estos proyectos posibles. Aquí está Kim, que ella es una, no lo sé en castellano, curator, es un curador, creo que se dice ahora. Ella es de Ámsterdam, de uno de los museos de fotografía más importantes. Entonces la convencimos de que viniese a ser la persona que diese advice y que hiciese la primera exposición temporal, porque lo importante para nosotros es como iniciar el camino y luego dejar el niño que corra y que empiecen a ellos a hacer sus exposiciones y sus... Entonces el museo, el edificio, está en la parte exterior, lo respetamos totalmente, es un museo de segunda categoría, quiere decir que las fachadas y la estructura se tienen que respetar, pero los interiores se pueden cambiar. Fuimos muy conservadores, como veis, no, la arquitectura moderna no aparece, pero cuando llegas al interior es totalmente distinto. El edificio es muy transparente, hay planos de cristal, luz natural que entra, creamos un patio, y esto un poco es un reflejo de lo que se transmite cuando se quieren crear instituciones como nosotros las queremos crear, que son instituciones en unos sitios donde sean muy abiertos al público, que sean permeables, que den esa sensación de flexibilidad, de que puedan ocurrir muchas cosas en el museo y muchos aspectos que para una ciudad como esta era chocante hasta ese momento, porque no habían edificios de esta forma o museos de esta forma. Entonces el edificio, bueno, se articula a través del patio, pero todos los espacios interiores también creamos espacios de archivo, espacios de trabajo que tienen relación también visual con el patio y con una serie de motivos. Una parte muy importante en nuestros proyectos siempre es la preservación y conservación. Por ejemplo, aquí lo que era muy importante era preservar todos los negativos en cristal del siglo XIX de estos fotógrafos. O sea, cuando pensamos en un proyecto hay que tener una responsabilidad social también, pero una responsabilidad en el sentido de, primero, vamos a preservar el heritage, que es esto. Luego, segundo, vamos a crear un espacio para exponer y para la gente. Y tercero, tiene que ser funcional. O sea, que hay que crear una serie de prioridades, al menos en nuestro trabajo, donde la parte más importante es la que no ve el público, pero ahora preservar, porque en muchos países hay una destrucción del patrimonio cultural y bueno. La otra parte que nos interesaba de este proyecto era lo representativo, es decir, algo como el simbolismo que tiene este museo. Aquí lo que se ve es el embajador holandés con una serie de primer ministro holandés y toda una serie de personalidades que vinieron a este museo. De forma que nosotros lo que hacemos en nuestros proyectos es conectar, hacemos un networking, lo que llamamos nosotros, conectar gente, países e instituciones. Es decir, gracias a este museo pudimos atraer a muchos holandeses que vayan allí a invertir o a ayudar a Albania. Gracias a Kim, que era la curadora, pudimos hacer que las exposiciones de Marubi se moviesen a Albania, de Albania se moviesen a Ámsterdam. Entonces, en los periódicos holandeses apareció Albania, exposición de fotografía. Y esos son muchos aspectos muy sutiles que son muy importantes en nuestro trabajo, porque, por ejemplo, en Albania, o sea, en Holanda, Albania solo se relaciona con droga, delincuencia, criminalidad. Entonces, nuestra misión en este proyecto, que era cultural también, era decir, ¿cómo exportamos otra imagen que sea distinta? Que tienen cultura, que tienen tradiciones, que tienen etnografía. Y todos estos movimientos, aquí lo que ven es otro ejemplo. Este es el primer ministro holandés en el mueble que habíamos diseñado, se llama Morpheus, que va cambiando y dando la vuelta.
con el primer ministro de Montenegro y eligieron nuestro museo para hablar de política internacional. Es interesante todos estos movimientos porque de alguna forma se da a entender a los políticos y a todo el mundo en esta esfera el valor que tiene la arquitectura y lo que puede mover la arquitectura, que no es solamente un edificio, no es solamente, hay muchísimas, muchísimas capas detrás, que desde luego tienen que estar perfectamente articuladas y concebidas desde el principio del proyecto, tienen que ser objetivos del proyecto, no pueden salir espontáneamente. Esto es lo que ocurre en el edificio, el uso a uso, el día a día. Para nosotros nos está sorprendiendo totalmente porque lo que hicimos es crear una máquina, digamos, con una especie de pautas de cómo se pueden crear exposiciones, cómo se pueden crear actividades y luego ya con la gente local empezar a comunicar, evidentemente con nuestros expertos hicimos las primeras exposiciones, pero poco a poco ellos han empezado a hacer ya todo tipo de eventos, ahora hacen pasarelas de moda en la calle, se expanden hacia la ciudad, o sea, de un pequeño centro están expandiendo una dinámica en toda una zona muy grande de la ciudad, de forma que, bueno, nos mandan constantemente fotos de todo lo que hacen y claro, es lo que se pretendía. O sea, la arquitectura puede ser interesante o no, pero lo que se pretende es que estos centros, y sobre todo que la gente local estén orgullosas de su cultura, de sus centros y creamos cultura con ello. Esto es una habitación que es el estudio, una reproducción del estudio de este arquitecto, donde simplemente hay un lugar donde se mira por un agujero y tú ves como si fuese la cámara del arquitecto y todo el mundo se hace fotos. Tenemos fotos, tenemos ya cientos de fotos, desde primeros ministros hasta chicos, hasta gente, todo el mundo se quiere hacer la foto en ese lugar y es un trending topic, al parecer. A partir de este proyecto, que seguimos trabajando en otros edificios de la ciudad, bueno, nos encargaron expandir esta network todavía más lejos de la ciudad. Dijimos, bueno, vamos a seguir con la network. Entonces la ciudad tiene un lago, el lago de Shkodra. Estamos en el borde entre Montenegro y Shkodra, Montenegro y Albania, en la parte norte. Y aquí creamos otra intervención un poco más ambiciosa, donde ya en vez de 5 o 6 edificios entramos como en 26, creo que eran intervenciones. La hemos planeado para ser desarrollada en unos 5 o 10 años y hemos empezado con las primeras de ellas. Lo que hicimos es un estudio total de toda la zona, todos los pueblos, entendiendo, bueno, todos los aspectos, desde económicos, culturales, sociales. Eso lleva mucho tiempo y tiene que ser un equipo grande de expertos. Normalmente trabajamos con 20 o 30 expertos que van haciendo todos estos estudios y vamos acumulando data. Al final, bueno, voy a enseñar simplemente algunos ejemplos. Esta es la primera plaza que desarrollamos. Este es el aspecto del espacio público, como se encontraba antes de actuar. Esto es el resultado de un poco de la historia del país. Albania tuvo un comunismo durante 40 años, un régimen comunista muy, muy estricto, donde, a diferencia de Yugoslavia, otros países de la zona, Albania fue muy cerrada y se enemistó con Rusia, se enemistó con China y se quedaron como los únicos, el país comunista, al final, incluso cuando cayó el muro de Berlín, que defendían el comunismo ultranza, un comunismo maoísta o stalinista en aquel momento. O sea, que eran extremistas en ese aspecto. Cuando cayó por fin el comunismo, ocurrió todo lo contrario. Acogió una especie de, bueno, hubo una especie de guerra civil donde todo el mundo salió a la calle, empezaron a emigrar a Italia de forma ilegal, pero también todo el mundo empezó a tomar el espacio público como suyo. Empezó a construir en el espacio público. Entonces es muy interesante que la represión que hubo durante el comunismo, que es decir, porque el primer problema es que el comunismo extrajo, o sea, cogió toda la propiedad privada y la hizo pública. Entonces, es el resultado después, cuando entró la democracia, fue voy a recuperar lo que era mío. Entonces hubo muchos problemas legales, evidentemente con todas las tierras, después de 40 años, muchos distintos dueños están litigando quién es el dueño de la tierra, pero mucha gente también dijo, bueno, pues si el Estado me quitó las tierras o me quitó esto, ahora voy a entrar yo en el espacio público y voy a construir. Durante unos 5 o 10 años no hubo control en este país. Entonces todo el espacio público se llenó de kioscos, de construcciones, es un absoluto caso de estudio interesante. Y cuando llegamos aquí, lo que vimos era el espacio público lleno de construcciones, casas, casetas, de todo, todo lo que podrías imaginarte, de forma que se había negado absolutamente el espacio público. Nos pareció muy interesante el concepto
de cómo en distintos países, distintos colectivos entienden cuál es el valor del espacio público. Ahí el espacio público es, la idea es público porque es mío y tengo el derecho a construir un trozo. Es mi propiedad. En otros países tenemos otros conceptos. Entonces, el principal tema de este proyecto era cómo educar y cómo crear un proyecto que calase en la sociedad y diese un mensaje de cómo se puede vivir otra vez, cuáles son los beneficios de crear otros tipos de espacios públicos y cómo lo podríamos adaptar a esas soluciones, a esos casos. La idea principal vino de la habitación tradicional albanesa, que viene del Imperio Otomano, y esto se llama Oda. Es una habitación donde, como veis aquí, solamente tiene un banco corrido en forma de U y una alfombra en el centro. Entonces tiene chimenea, todos los muebles están integrados en las paredes, pero les pareció muy interesante la tipología porque es siempre muy abierta, muy flexible, muy funcional. Todo se guarda, tiene relaciones con la arquitectura japonesa también, pero de otra forma. Cuando vienen invitados pueden dormir aquí, se transforma. Bueno, nos pareció un referente muy bonito también como para crear la plaza. Cuando diseñamos la plaza, lo que hicimos son referencias a estos elementos locales. Lo primero es trabajamos con unos elementos que son como odas, que son estas especies de elementos en U, que son como habitaciones pero abiertas. Entonces, de forma que nunca cortamos la relación visual con el paisaje, simplemente son elementos que te recogen y que te hacen sentirte como en una habitación. A la vez cada uno está enfocando en una dirección, cada una tiene un uso distinto y luego todo el centro es un pavimento de granito que está, bueno, con un motivo de alfombra, la alfombra típica de allí. Esta alfombra, este motivo incluso viene de una señora que vive muy cerca de allí. Es bastante interesante porque son mujeres que trabajan todavía de forma artesanal haciendo alfombras y solo utilizan, todo el material es orgánico, natural, desde las ovejas, la lana de las ovejas, las hierbas son del lago. Y nos pareció muy interesante esa relación entre la naturaleza, la cultura y luego la cultura y la forma de vivir el espacio público. A la vez es un proyecto moderno, o sea, no intentamos imitar nada antiguo, pero sí hay una serie de referencias donde creas links, relaciones culturales. Por ejemplo, esta es la habitación que mira simplemente a la puesta de sol y simplemente por haber pensado que una habitación mira a la puesta de sol, cuando en verano aquí hay cerca de 500, 600 personas que vienen de la ciudad, que está a 3 kilómetros, y viene todo el mundo andando hasta este punto. ¿Qué quiere decir esto? Solamente por pensar una puesta de sol y que la gente quiere ver la puesta de sol en este lugar maravilloso, hemos atraído un flujo de gente inmenso que nadie se lo podía imaginar. Ni nosotros tampoco, la verdad. Cuando diseñas muchas veces no sabes los efectos de tu diseño. Esta, por ejemplo, es la habitación de los pescadores, porque los pescadores tienen aquí sus barcas y tienen una pequeña elemento. Entonces, hablando con ellos, vimos dónde tenían que arreglar las redes y cómo trabajaban. Entonces, creamos su pequeño elemento con un elemento escultórico. Tenemos siempre espacios como este, por ejemplo, este es un espacio de lounge que está simplemente enfrente del lago. Espacios de juegos, espacios también de picnic. Y lo que era importante era crear un espacio central que estuviese totalmente diáfano y abierto. Sobre todo que permitiésemos de nuevo las vistas del lago. Porque cuando los habitantes de la zona vieron el lago otra vez, dijeron, Dios mío, ¿qué teníamos aquí? Porque no lo veían nunca. Entonces creamos ese espacio plano donde lo que es interesante para nosotros también es que se convierta en un espacio público de actividad. E inmediatamente, como pasó en el Museo Marubi, lo empezaron a colonizar, a crear actos, a crear todo tipo de cosas. De forma que está creando tal atracción que, claro, ahora tenemos que gestionar con el ayuntamiento cómo, por ejemplo, un nuevo aparcamiento de coches o de bicicletas, ahora hay que duplicarlo y claro. Pero bueno, nos parece siempre interesante que todos estos proyectos tienen que ser flexibles y tienen que seguir creciendo y se tienen que seguir adaptando. Bueno, este proyecto lo voy a explicar muy rápido, pero hay un montón de intervenciones con todos los elementos que están deteriorados en el paisaje. Lo que intentamos es crear algo con ellos. Por ejemplo, en este que era un muelle abandonado, creamos el Museo del Lago de Escodra con un mirador
Todos estos son intervenciones que están conectadas con nuevos caminos existentes. Entonces este museo se llama NEST, es simplemente basado en ese concepto, la relación entre la biodiversidad del lago y la cultura local, pero tiene también restaurantes y miradores. Tenemos playas, que hasta ahora la gente se baña, pero no tiene playas realmente, zona de observación de pájaros, elementos de exposición simplemente en las montañas. Este es, por ejemplo, es la gate, es el punto de entrada a la zona de arriba del parque, donde se ve todo el castillo y toda la ciudad. Bueno, una serie de elementos que se van a ir construyendo poco a poco, que cada uno necesita su tiempo, su financiación y que, bueno, estamos en ello trabajando poco a poco. Voy a enseñar otro proyecto totalmente distinto. Este es en Gjirokastra y este es el caso de una ciudad histórica, que es un contexto totalmente distinto. Pero no solo es una ciudad histórica, es una ciudad UNESCO protegida en la que tenemos toda la ciudad entera está protegida. Está en el sur de Albania, está en el borde con Grecia y es una ciudad, la llaman la ciudad de piedra, porque toda la ciudad, especialmente todos los pavimentos, pero las cubiertas son hechas en piedra, con una estructura de madera. Eso las hace muy frágiles y muy vulnerables. O sea, son estructuras que es una ciudad preciosa, una obra de arte, pero a la vez el mantenimiento de la estructura de madera es muy difícil, las cubiertas colapsan, entonces hay muchos incendios y es una ciudad que requiere muchísimo mantenimiento y requiere muchísima dedicación, de forma que en este momento no es sostenible de ninguna forma. Albania es un país pobre, no tiene recursos para mantener una ciudad así en un estado de esta forma. Entonces, este proyecto viene generado por el World Bank. El World Bank es un organismo internacional, es un cliente nuestro de muchos proyectos, donde van viendo ciudades como estas y entonces dedican una partida de dinero para urbanistas, arquitectos como nosotros, que den una solución global al problema. Lo que hicimos en este caso era un tema complejo porque no solo era de mantenimiento y conservación de los edificios, era del uso de los edificios porque muchos están abandonados, pero también tienen problemas urbanos todas estas zonas, porque claro, la población se ha ido mudando de la ciudad a zonas modernas, de forma que, por ejemplo, en un momento dado, cuando no hay suficiente número de niños, cierran las escuelas, cuando no hay número se cierra otro. Entonces, socialmente, claro, todas estas ciudades se van empobreciendo y van desapareciendo. Entonces intentamos verlo todo de una perspectiva global y decir, bueno, vamos a hacer un análisis global de todos los aspectos con un equipo trabajamos con equipos muy grandes, desde sociólogos, economistas, expertos en turismo, muchos en management de edificios históricos o de cascos históricos. Y con ello lo que creamos, bueno, aquí vienen algunos de los edificios que están catalogados, todos de primera categoría, quiere decir que no se puede tocar absolutamente nada en los edificios, ni interiores ni exteriores, simplemente restaurarlos y como mucho darles un nuevo uso, que es un poco distinto del primer ejemplo que he enseñado donde podíamos introducir arquitectura moderna. En este no es la intención, es un tema muy distinto. Entonces, todos estos puntos azules son todos estos edificios que tienen problemas o solamente por ver la mancha ya os podéis imaginar de la escala y del problema cómo encontrar una solución a este problema tan enorme. Bueno, lo que se ve aquí es el castillo de Gjirokastra, que es el castillo más grande de los Balcanes, y todos estos son edificios protegidos, muchos de ellos con problemas. Lo que hicimos es una estrategia, digamos, de acupuntura urbana, donde lo primero era hacer un estudio total de todos los problemas que había en la zona. Vimos unos potenciales de todos los espacios públicos que tenían también problemas y que podían ser solucionados de alguna forma, y una cantidad de temas que ya pueden ser temas, por ejemplo, de museología. Por ejemplo, hay muchos temas que son históricos de la ciudad, porque la ciudad es muy rica. Claro, tienen desde la música isopolifonía, que es una música que está también protegida por la UNESCO, hasta muchísimos temas. Entonces, y temas también sociales o temas también que podían ser, por ejemplo, activar la vida social o la vida cultural o económica. Lo que hicimos es unos estudios donde hacíamos todas las posibles relaciones y hacíamos análisis SWOT, que es como un análisis viendo las ventajas, inconvenientes, oportunidades y los threats, no me sale en castellano.
se analizan todas las posibilidades y se crean unas listas de una serie de intervenciones. O sea, con eso llegamos a racionalizar todo el problema y a dar una serie de actuaciones donde decimos en una primera fase cuáles son los puntos donde se va a actuar primero y en qué consisten los programas, en qué consisten las renovaciones, en qué consiste todo, cuál es el presupuesto de todo esto, y entonces se lo damos al World Bank. Y decimos, toda esta operación en una primera fase, por ejemplo, dijimos, en una primera fase, les dimos dos opciones en la primera fase, o intervenir en todas las casas, digamos, en una serie de casas y caminos entre medias, o intervenir en el castillo, porque el castillo es un gran dinosaurio que está en la ciudad y que tiene mucho potencial. Ellos eligieron por el tema social intervenir primero en el casco urbano, en los edificios. Con ello también lo que creamos era una serie de intervenciones en los espacios públicos. Cuando entras en espacio público puedes ser desde peatonalizar, canalizar el agua de lluvia, mil cosas. O sea, estás totalmente abierto, tú tienes 100% libertad en estos proyectos de plantear lo que quieras hacer en la ciudad. Pero es imposible trabajar en la ciudad y no es eficiente trabajar en este trozo y regenerarlo. No es eficiente. Es mucho más eficiente trabajar de esta forma y en otra capa trabajar en otra parte, conectar, conectar, conectar. Nuestro trabajo es conectar siempre. Si os habéis dado cuenta, es conectar gente, conectar ideas, conectar espacios. Os voy a enseñar rápidamente este proyecto ya fue aprobado, hicimos ya los dos primeros eran museos, el museo etnográfico es esta casa, donde, bueno, creamos un centro social en este sentido, con etnografía, con la cocina, con la cultura. Bueno, estos son los interiores, donde introdujimos tecnología moderna, evidentemente todos los interiores han sido renovados y hay una exposición etnográfica, pero también introduciendo tecnología, muchas cosas de su cultura, vídeos, cine. Este es otro museo, Cadaré Museo, que es sobre un escritor. Elegimos un escritor que ahora mismo está nominado a Premio Nobel, es el escritor más importante. Esperemos que este año gane, porque ha sido nominado durante 10 años ya. Y esta es la casa de este escritor. Bueno, nos pareció muy interesante el tema de la escritura, usarlo como pretexto para hacer espacios educativos también, pero relacionado con la palabra, digamos, bueno, también con la escritura sobre todo, pero también con el debate, la palabra y un tema también educativo. Todo el edificio, pues, es renovado, evidentemente, pero también creamos una serie de nuevas funciones. Por ejemplo, esta es una habitación que se dejó simplemente restaurada, es una oda, como la anterior, donde simplemente el arquitecto tiene que entender cuándo no tiene que tocar nada más que restaurar y dejarla. Pero hay otras zonas que, por ejemplo, pues incorporan ya algo arquitectura moderna o muebles diseñados. Cada mueble es como un juego para niños, donde en un momento dado se despliegan y puede haber niños trabajando, niños debatiendo y sobre todo es un lugar de debate. Nos parecía muy interesante usar la literatura y lo que es la palabra como un lugar de debate, especialmente en un país que ha tenido una dictadura tan larga y que todavía está en un periodo de transición hacia digamos, el libre debate y la libre expresión, ¿no? o temas multimedia en otros puntos del museo. El encargo siguiente que nos han dado ahora mismo es el Castillo Gjirokastra, que es, bueno, es el castillo más grande de los Balcanes. Y entonces esto ya es un proyecto en sí que es como una ciudad entera, porque hay que comprender este castillo, que ahora mismo es un elemento muerto en la ciudad, que no se puede pasar, porque simplemente pueden pasar turistas pagando un ticket, a nuestra concepción de la ciudad, que es totalmente distinta, donde para nosotros sería una parte de la ciudad, porque de hecho la ciudad creció aquí. Esto estaba lleno de casas, la ciudad nació aquí, creció aquí y se expandió hacia el valle. Entonces, cuando tenemos reticencias a abrir el castillo al público, decimos, bueno, estamos devolviendo la historia a la ciudad. Entonces, lo que se trata de nuestro trabajo es hacer el master plan del castillo, es decir, hacer como el master plan de una ciudad, se hace un master plan de un castillo, se planea cuáles son todas las zonas, se hace una zonificación, se ve cuáles pueden ser los temas. Ahora mismo hay solamente un museo o dos en él. Lo que hicimos es una zonificación donde vamos a crear 12 museos, un centro cultural, vamos a crear espacios para cine, espacios al aire libre, o sea que va a ser una ciudad en sí. O sea, se convierte un castillo, que es un objeto cerrado, en un espacio valioso para la ciudad,
donde nuestro objetivo es, como hemos visto en los otros ejemplos, que sea totalmente usado y que sea regenerador para el resto. Bueno, 12 museos nos implica crear 12 exposiciones con un equipo enorme que tenemos ahora ya de expertos. Este es, por ejemplo, sobre la historia del castillo, por ejemplo. Hay otros que es sobre la isopolifonía, por ejemplo, este es el castillo está lleno de espacios, es un laberinto lleno de mazmorras donde esto eran prisiones antiguas. Pues aquí entonces entras y escuchas la música polifónica, que es una música vocal muy interesante. Entonces hay instalaciones en algunos sitios. En otros sitios lo que hacemos es simplemente dejamos los muros como están, simplemente introducimos elementos que produzcan una interacción con el público. En este caso es oír sonidos de la zona. Todo el castillo, por ejemplo, ya hay vídeos y hay campanas. Estos elementos están inspirados en los telesh, que es el gorro tradicional, pero también son una sound dome que produce sonido. E incluso tenemos un centro cultural donde en esta zona, bueno, se pueden hacer exposiciones, tiene una cafetería, y luego todo el espacio exterior ya se expande como un espacio público, como si fuese una plaza urbana. Estos son uno de los puntos más conflictivos que tenemos muchas veces en estos proyectos, porque evidentemente para los conservadores de un castillo no pueden entender que un castillo, que es un monumento y que es un edificio que para ellos es un edificio muerto y que están preservando el pasado, tenga compatibilidad con lo que queremos nosotros, que haya niños jugando, que introduzcamos verde, que haya un café, o que incluso en un momento dado, en verano, hagamos un cine al aire libre con vistas sobre la ciudad. Entonces, todas las discusiones es un poco de cambiar la mentalidad de la gente también, cómo se usa. Porque dentro de 10 años este edificio para ello no será ningún problema usarlo así. Ahora mismo tenemos que gestionar un montón de problemas como entradas, tickets, circulaciones, seguridad, preservación. Para eso todos los expertos están trabajando. Pero bueno, esto es siempre un trabajo, como veis, de poco a poco, de pequeña escala, creciendo, creciendo, creciendo y convenciendo. Voy a por el tercero y último, que es en Tirana, que es la capital de Albania. Me he centrado en Albania porque es interesante que podamos trabajar a esta escala y en muchos proyectos a la vez. En otros países trabajas más en un proyecto o dos, pero no es corriente poder trabajar en tantos a la vez. En Tirana, bueno, es un tema más, es una ciudad mucho más grande, una ciudad más cosmopolita. Se trataba de actuar en 4 edificios que en este momento estos edificios tienen connotaciones, muchos de ellos casi negativas, culturales. Muchos de ellos, como esta casa, es porque esta es la casa del dictador Enver Hoxha. Durante el periodo comunista, Enver Hoxha cogió una zona de la ciudad, la cercó totalmente y no podía entrar ningún ciudadano a esa zona de la ciudad. En ella vivían todos los ministros, todas las personas. Era un barrio gigante, gigante. Durante 40 años, tenéis que imaginar lo que es tú estar en una ciudad que no puedes entrar porque está vallada y con seguridad todo alrededor. Y dentro estaba esta casa. El día que tiraron el muro, todo el mundo entró allí como, ¿qué es esto? Entonces lo que descubrieron en un montón de villas, cuando toda la población vivía en unos niveles de pobreza tremendos, unas villas de lujo y una... Entonces esa idea de esta zona está todavía en la mentalidad del albanés. Este otro edificio es el Museo Nacional. Es el edificio más importante, el museo más importante de la ciudad, está en la plaza principal, es el monumento, el que dice quién soy yo para un país, quién es Albania. Y era también muy importante este proyecto. Y bueno, había otros proyectos que todos tenían connotaciones muy diversas. Creamos un proyecto que llamamos Cultural Quartet, donde todos los proyectos estaban unidos. Y entonces creamos un sistema de gestión cultural que estaba unificado, porque hay un problema, y es también cuando actúas en un sitio, tienes que entender la capacidad también de gestión de los proyectos, y tiene que ser poco a poco, porque claro, gestionar muchísimos museos siempre es difícil. Entonces creamos un sistema centralizado, donde desde un mismo equipo pudiesen crear programas, actividades para todos los edificios. Creamos todo un programa de todo lo que se podía crear, porque la idea es, a partir de estos 4 centros, podíamos hacer una transformación de todos los barrios de alrededor, podían funcionar como focos, pero no solo de actividades culturales, podían ser actividades sociales, podían ser clases de música, podían ser muchas cosas. O sea que lo que se entiende hoy en día como un museo, un edificio cultural, puede tener muchísimas variantes.
creábamos, claro, unas plataformas digitales unificadas. Y voy a explicar solamente el primer edificio con el que estamos trabajando, que es el Museo Nacional. Bueno, hubo un concurso, ganamos el concurso después de muchos años y ahora ya lo estamos desarrollando y está ahora mismo en fase ya de acabar para empezar las obras. El Museo Nacional es un edificio muy interesante porque fue creado en los años 80, en el momento donde Albania estaba más aislada del mundo. Era un elemento que era necesario crear para ellos, porque con ello lo que querían hacer es demostrar que estaban totalmente aislados económicamente, no tenían ya amigos ni en Rusia, ni en China, ni en ningún sitio, era paupérrimo. Entonces intentaron hacer, bueno, el Museo Nacional y decir, esta es mi identidad. El museo en sí es un edificio muy interesante, como veis es un edificio que tiene como influencia del modernismo, como pues ya veis como la planta baja intenta ser como más diáfana y este es un elemento más masivo que está flotando. En el centro aparece este enorme mosaico que se llama Los Albaneses, donde aparecen, bueno, la historia desde griegos, romanos y todos los pueblos que invaden y toda la lucha que tuvieron por preservar su identidad. En sí el edificio es un manifiesto de lo que se entendía durante el régimen comunista de lo que era Albania. Es decir, se hace un edificio muy interesante porque es una espiral de forma que vas pasando de sala en sala y cuando vas pasando de sala en sala vas pasando andando en la historia. Empiezas en la prehistoria, vas pasando a la época romana, griega, romana, Bizancio, Renacimiento, todas estas fases, y cada vez que pasas de una fase a otra hay un pequeño salto de altura en los suelos. Cosa que es muy bonita porque cuando subes 3 peldaños estás subiendo a lo mejor solamente un siglo, pero si subes 7 peldaños estás subiendo 2 siglos. A nosotros nos pareció un proyecto precioso y la arquitectura evidentemente era muy sobria, muy tal, pero es un edificio muy racional y muy interesante. Evidentemente nuestro cometido, nuestra misión en este momento no es muy complicado porque vas a tocar el símbolo de un país, vas a crear un centro que tú quieres que sea abierto, relacionado con una sociedad que es totalmente distinta, que está más relacionado con la sociedad de hoy en día, pero queremos relacionarla con la sociedad del futuro. Entonces es todavía muy complicado trabajar en esto. Evidentemente todo el mundo quiere preservar esto y hay debates entre los excomunistas y los anticomunistas y hay un tema político muy grande. Pero nosotros somos expertos, digamos, en transformar ciudades, en crear futuro, entonces no podemos entrar en esos debates. Lo que hicimos en nuestro proyecto es respetamos absolutamente el edificio tal como es y dijimos, vamos a introducir solamente un elemento en el patio, que el elemento del patio va a transformar totalmente el edificio y cómo la gente lo va a concebir. De forma que este elemento lo que hace es crear unos archivos en el sótano, lo introducimos en el patio, ¿no? Creamos unas nuevas circulaciones porque era uno de los problemas que tenía este edificio. Lo bonito era que circulabas entre planta y planta a lo largo de la historia, pero lo mismo que es bonito, a la vez está creando una interpretación lineal de lo que es la historia. Es decir, le estás diciendo a la gente, la historia de mi país es así, empezó así, sí, sí, sigue, y se entiende así. Cosa que hoy en día, para todo el mundo, es muy difícil explicar la historia de un país de forma lineal y una sola historia. Hay muchas historias y hay muchas interpretaciones. Entonces era un poco el primer punto de vista que teníamos. Aunque nos encantaba la idea de cómo se había generado el edificio, justamente esa idea era lo que había que luchar en contra ella. Había que deshacer ese discurso y decir, no, hoy en día no hay una lectura uniforme de cómo es un país. Hay miles de lecturas, depende de qué zona del país seas, de qué etnia, de muchísimo, porque Albania, como que la mayor parte de los países, no es uniforme, es muy desuniforme. Y han ocurrido muchas cosas en la historia que han sido interpretadas. Esta es la interpretación que se hizo durante el régimen comunista. Y lo que dijimos es, yo no tengo capacidad para interpretar cuál es la historia de un país, pero sí tengo la capacidad de abrir las puertas a las distintas interpretaciones. Entonces, en nuestro proyecto lo que hicimos es, lo primero, el edificio lo entendimos como un edificio abierto, donde todo el mundo, en vez de entrar al edificio y que sea el templo sagrado de la cultura o de la historia, no, que fuese un edificio mucho más dinámico, mucho más abierto, mucho más activo,
que fuese muy participativo, era importante, y luego había una capa de simbolismo donde realmente trabajamos con este aspecto de la interpretación. Para eso lo que hicimos es toda la fachada del edificio, se entiende como, a esto le llamamos el caleidoscopio albanés, es hacer una distribución de toda la historia, pero no lineal, sino totalmente espacial, de forma que toda la fachada del edificio, la nueva fachada, está llena de esculturas, de poemas, de trajes, todos los elementos de la cultura los hemos dispuesto en la fachada. De forma que cuando tú entras a este espacio, lo que entiendes de Albania es diversidad, riqueza, multiculturalidad, pero no linealidad y no uniformidad. Entonces, a partir de ahí, lo que queremos es que cada visitante descubra su visión de Albania, dependiendo de su background, de sus raíces. Porque cada uno tenemos, si tú eres, por ejemplo, en Albania, parte de la población, 60% son musulmanes. Solamente hay como digamos, un 20% de católicos y un 10% de ortodoxos. Bektashi es otra variante del Islam. Todas estas culturas tienen una percepción distinta de su país. Lo que queremos es que todo el mundo encuentre su línea y entiende sus raíces. Entonces lo que hicimos es, nos interesó mucho la idea de la timeline, de la línea de la historia. La reprodujimos en esta espiral que se ve por aquí. Hay una doble circulación, una es una circulación exterior, desde el espacio público puedes acceder por una especie de calle pública hasta la cubierta, y en paralelo es una doble espiral donde en paralelo hay otra circulación que es dentro del museo, donde vas andando por todo el museo. En esta circulación interior lo que hicimos es disponer en la fachada que se ve hacia el patio, es toda la historia lineal, digamos, no la historia lineal, pero todos los acontecimientos importantes que ha habido en la historia, desde la prehistoria hasta nuestros días, de forma que todavía está abierta para seguir añadiendo capítulos. Este fue el momento más difícil del proyecto, porque ningún historiador quería comprometerse a decir cuáles son los momentos importantes del país. Entonces, aunque me imagino que podría ocurrir en cualquier país, pero en un país que viene de una dictadura y que hay muchísimas religiones y hay muchísima presión, era muy difícil. Evidentemente, al final lo que dijimos es, bueno, digamos que hay 500 eventos importantes en la historia del país. ¿Quién puede hacer esta selección? Nadie se pone de acuerdo cuáles son los elementos importantes, pero al final, bueno, hemos conseguido un consensus, digamos, de cuál puede ser. Hay algunos que no tienen ninguna duda, pero hay muchísimos que son muy, muy criticables. Lo que pusimos nosotros como condición a las personas que se elegían todos estos puntos y estas historias, que aquí pueden ver, se van desarrollando a lo largo de toda la fachada, era que no estuviesen centradas en guerras o en conflictos, y que es como se suele entender la historia. La historia se suele entender como países que conquistan a otros, ocupaciones, golpes de Estado, simplemente cambios de régimen político, casi siempre sangrientos en este caso. Bueno, pues empezamos a investigar y dijimos, bueno, puede haber, por ejemplo, temas sociales en Albania, culturales, por supuesto, los hay, etnográficos los había, y creamos una serie de temas donde descubrimos, por ejemplo, que en Albania era uno de los primeros países que dejó votar a las mujeres en Europa. Y no lo sabíamos nadie, no lo sabían ni muchos albaneses. Y descubrimos muchísimos temas sociales interesantes que no están nuevamente en los museos. Entonces, de esa forma, lo que intentamos siempre es forzar no, o estimular a que se piensen todos estos proyectos de otra forma distinta. Seguramente es chocante que hablen de la homosexualidad en uno de estos escaparates, pero nos pareció interesante poner, por ejemplo, durante el Imperio Otomano, cómo estaba consentida la homosexualidad en esta parte del mundo cuando en otras partes no, por ejemplo. Y son datos que van saliendo poco a poco. Y son historias que son todas como fragmentos muy pequeñitos, pero que cada uno, dependiendo de tú, de quién eres, te irás fijando en un escaparate o en otro. Entonces, bueno, luego, evidentemente, desde esta circulación se entra a lo que llamamos el contenedor, que era el edificio existente, donde hay 12 exposiciones. Tenemos desde arqueología, etnografía, tenemos la lengua albanesa, que es una nueva exposición,
Hemos creado exposiciones solamente para niños, hemos creado un espacio totalmente immersive experience, que es como un espacio de experiencia inmersiva, que cambia. Hay muchísimas temporales, entonces es un espacio con educativos, o sea, es un centro totalmente distinto, donde hay muchísimas partes públicas, bibliotecas, espacios de trabajo. Bueno. Una parte interesante de este proyecto es la posibilidad de acceder desde el espacio público a la cubierta y transformar la cubierta en una plaza pública. Esta idea es siempre complicada por un tema muy sencillo y es evacuación, circulaciones, cantidad de personas y todo esto. Pero nos pareció esencial en un momento dado entender que la cubierta pueda llegar a ser como un sitio desde donde dominas el paisaje y sobre todo donde en un momento dado puedan celebrarse muchas actividades distintas. Por eso la fragmentamos y hay una zonificación desde, bueno, cines al aire libre, exposiciones al aire libre, espacios de trabajo, o sea, talleres educativos, hasta bares y terrazas. Se accede desde la planta baja, no es la planta baja, es desde el patio que está abierto, donde ya hay cafés, ya hay zonas, toda la planta baja, en este caso, son zonas totalmente libres, no hay que pagar ticket. De hecho, en este edificio solo pagas ticket cuando quieres entrar a un sitio. O sea, que tú puedes estar en la planta tercera, en la cuarta, tal, no tienes que pagar ticket. Solamente si quieres ser una temporal, y depende de cómo lo gestionen, nuestra impresión es que, como pasó en España en los años 80, no debería haber ticket por ahora. Debería haber una idea de primero, que te acostumbres a ir a los centros culturales, a los museos, crear esa cultura y esa base, y luego poco a poco incrementar el ticket. Pero, pero esas son nuestras ideas, que son un poco a lo mejor drásticas, pero bueno, son ideas que van calando poco a poco y vamos creando modelos y al final siempre se crean muchas situaciones mixtas, porque al final se pueden crear exposiciones que tienen ticket, otras no, pero bueno, al menos el modelo es flexible para esto. Entonces, en la parte superior, por ejemplo, aquí hay una exposición de fotografía que está libre, que lo pueden ver todos los ciudadanos. Las zonas de trabajo nos parecen muy importantes, las zonas educativas para niños, porque es un tema que siempre basamos en todos nuestros proyectos, porque es la base principal de la sociedad, educar niños y educar con una idea de democracia y otros valores distintos. Sostenibilidad también, por supuesto. Luego tenemos también zonas comerciales, o sea, de cafeterías para hacer un poco, tenemos que hacer una compensación económica en los proyectos también, pero son muy interesantes porque, claro, estos lugares suelen ser muy atractivos y suelen ser siempre un éxito seguro. Y sobre todo tenemos vistas sobre la ciudad, donde es una ciudad que está en plena transformación, están creciendo torres cada día. Albania tiene ahora mismo, es el tercer país del mundo con más crecimiento de turismo. Este año hemos tenido un 50 y tantos, 56% más turistas que el año pasado. Es un país en emergencia, en crecimiento, aspirando a entrar a la Unión Europea. Todavía queda mucho tiempo, pero están dando pasos agigantados. Y lo que se quiere transmitir siempre en estos proyectos es esta idea de estamos ahí y cada uno es un empujón más para ver bueno, que es posible, ¿no? Entonces, bueno, este es el último proyecto. He ido bastante rápido, espero que haya cumplido con el tiempo. Acabo con una frase de Bauman, que es como que la traducción es que los espacios públicos o los lugares públicos son los spots, los lugares de la ciudad donde el futuro de la ciudad se va a decidir en este momento. Para nosotros es esencial esta frase, porque entender cada espacio público, no espacio público, perdón, lugar público. Un lugar público puede estar en un edificio, puede estar en una casa. En tu casa puedes hacer un lugar público, puede estar en cualquier sitio. Entender todos esos lugares públicos y cómo los transformamos y qué se puede hacer con esos lugares públicos es muy importante, porque el futuro de la sociedad está basado en esos lugares. Esta frase la hizo Bauman probablemente hace unos 15 años. Hoy en día habría que actualizarla con el espacio de Internet y espacio que sería más complejo. Pero bueno, me quedo con la frase y como un poco, bueno, para debate y para pensar. Y nada más, muchas gracias.